Amigas, amigos, ¿cómo están? Qué placer estar nuevamente en sus pantallas. Nuevamente piedra, papel y tinta con un tema que le va a interesar, nos interesa a todos, nos ha escandalizado a todos. Narcotráfico y policía, el caso Montenegro. Me atrevo a decir que es el caso que marca en la historia de la policía. Tiene que preocuparnos a todos, no solamente a la policía. La idea es hacer un seguimiento de este caso, ver cuánto hemos avanzado en el campo periodístico y hacer un análisis también de lo que está sucediendo. Mi mesa no podía estar mejor completada. Paso inmediatamente a presentar a mis invitados. A mi derecha está Gabriela Reyes. Es un gusto tenerla nuevamente en el programa. La habíamos tenido con el cartel criminóloga analista. Hoy cambiamos de camiseta, la presento Gabriela Reyes, criminóloga. Usted es actualmente directora del Observatorio de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas, dependiente del Ministerio de Gobierno. Sabemos de dónde viene su voz y yo sé que usted es una de las personas que mayor conocimiento tiene por su formación profesional, por su interés en la investigación, por su interés hace mucho tiempo ya, así que he traído una de las mejores voces. Gracias por aceptar. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Buenas noches y bueno, aquí feliz de seguir viniendo y ahora nos toca tocar este tema tan interesante y debatir además con dos grandes periodistas. Sí, usted está bien rodeada. Voy a comenzar dando las gracias a Marcelo Tedeschi. Usted es periodista del periódico El Deber. Quiero dejar claro que lo que se diga de este momento en adelante, cuando sea opinión, es la opinión de Marcelo Tedeschi y no la opinión del Deber. Lo hemos invitado, pero también para que nos diga cuál ha sido el camino, cuál ha sido el enfoque, cuáles han sido los avances del periódico El Deber con sede en Santa Cruz, y decirle que lo extrañamos. Usted ha sido parte de la razón también. Gracias, Marcelo, por aceptar la invitación. Claudia, muchas gracias. Es un honor estar compartiendo el panel con ustedes. Y bueno, pues es un tema interesante y preocupante, pero de vital importancia para el país, ¿no? Sí, y ver hasta dónde logramos cubrirlo en términos de información y de análisis. Se encuentra a mi izquierda Rubén Atahuichi. Rubén, usted bueno, tiene que ver con el periódico La Razón, con el periódico La Razón Digital, con el Extra. Usted está en el corazón de la articulación de estos medios. Gracias por estar acá, periodista. Esta vez, si hay que ponerle un cartel, vamos a decir que va a representar a La Razón, como en el caso de nuestro colega Marcelo Tedeschi. Sus opiniones son made in Rubén Atahuichi, pero nos va a contar qué se ha hecho en La Razón y en el Extra también. Gracias, Claudia, gracias, Marcelo, por compartir con nosotros este panel, igualmente a la abogada. Bueno, Gabriela, usted está rodeada, bueno, yo estoy de árbitro, usted está rodeada por dos representantes de los dos diarios líderes del país. Son los dos diarios más grandes, de mayor cobertura geográfica, creo que de mayor prestigio también. La idea, Gabriela, luego intervenimos con usted. Quiero preguntarle a Marcelo y a Rubén cuánto han avanzado en El Deber, en La Razón. Quisiera que me hagan, digamos, si yo les doy 3 viñetas, vamos a hacer al estilo cómic, si yo les doy unas 3 viñetas, hasta 4 viñetas, ¿qué ponen en cada viñeta, en cada cuadro, para intentar atrapar este caso que yo sé que es complejo y sé que al periodista le cuesta hacer en una línea algo que tiene varias aristas? ¿Cuál sería, para un poquito plantearle al televidente cuánto hemos logrado atrapar del caso en estos dos periódicos? Podemos hablar de otros medios también, para luego preguntarle a Gabriela cómo ve también desde la perspectiva del Estado este tema, que tenemos que atraparlo y, más que atraparlo, encontrarle una solución. Reitero, es una de las crisis, la crisis más profunda de la policía. Se lo voy a preguntar a usted en minutos. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, gracias. Yo creo que hay que comenzar con un apunte, más que del deber, digamos, de cómo ha ido en los medios el tema, ¿no? El 13 de abril estalla el tema a través de los tiempos. Eso hay que reconocerlo, los tiempos nos ha pateado. Pero digamos que ha sido un aporte que realmente ha cambiado la agenda noticiosa, ¿no?
la agenda noticiosa, y le ha dado perfil a este tema que realmente tiene raíces muy profundas y que en este tiempo han empezado a abrirse una crisis policial, ¿no? Una crisis policial relacionada con narcotráfico. La policía relacionada con el narcotráfico a través del nada más y nada menos que el coronel Medina, el coronel todavía entonces, que se ve involucrado en un caso de narcotráfico. Y luego, posteriormente, el siguiente avance ha sido la relación con Montenegro, ¿no? Ahí aparece Montenegro en la escena, en una foto, esa foto que apareció, que la presentó el ministro Romero, de hecho, ¿no? En la que ya se lo veía ya dentro del esquema con un narcotraficante a la que se le había entregado un reconocimiento en la FELCE. Entonces, a partir de eso empiezan a haber más, y de ahí empieza una telaraña de relaciones. Hoy, esta semana, ya estamos en otro capítulo, es el tema de las relaciones, ya no solamente la policía, sino el Poder Judicial, ¿no? En esta semana también se ha abierto otro capítulo que será el siguiente seguramente, que es el tema de la relación de la implicancia digamos de diputados, de senadores, al menos 10 dicen que son. Entonces hay que ver, realmente es un caso que ha puesto en el tapete un tema muy, muy, muy delicado, y creo que así se puede resumir. Son 3 áreas ya, ¿no? Me parece policía, sí. Poder judicial y poder político, ¿no? Ha usado ordenadamente sus casillas, nos dice Marcelo Tedeschi. La apertura en los tiempos, líder en Cochabamba, periódico líder en Cochabamba, hay que decirlo también. Está ya el escándalo policía-narcotráfico por una filtración en los tiempos. Segundo cuadro, Poder Judicial, y parece que viene la cabeza el tercer cuadro, legislativo. Es decir, aquí no hay separación de poderes. Parece que esto está atravesando todo. Rubén, el primer capítulo, ¿cómo dibujaría usted sintéticamente para que vía televisión nos sigan nuestros amigos y amigas en esta primera, digamos, primera infografía oral de este escándalo? ¿Qué le faltó a Marcelo? ¿Qué quiere añadir usted? ¿Está de acuerdo con lo que él ha dicho? ¿Da otra entrada? Es cierto, la cobertura informativa del caso Montenegro es muy dinámica. Cada día cambian los elementos. A Marcelo debe pasarle lo mismo con El Deber. Por ejemplo, en la mañana los editores, los jefes definimos, digamos, una agenda determinada con un enfoque también determinado. Al mediodía, cuando ya más o menos en el caso de La Razón se está definiendo la portada del día siguiente, surgen otros elementos. Y a media tarde otros elementos. Y al final de la noche, anoche nos ha pasado eso, cambiamos definitivamente toda la agenda informativa, el enfoque, y nos abocamos a registrar todo lo que había sucedido en las últimas horas de la víspera. A lo que dijo Marcelo, yo quisiera añadir un elemento muy importante. Cierto, el audio ha evidenciado una pugna de intereses en la policía, porque es clarito cuando el general Rómulo Medina dice ahí que le parece muy raro que le hayan separado de sus funciones de comandante de la policía, pero el 9, o sea que unos días antes, el 9 de abril, de manera intempestiva ha sido removido de sus funciones el general Rómulo Delgado. En La Razón hemos querido averiguar las razones. Obviamente el ministro Romero lo que nos ha contestado es, solamente voy a decir de que fue el comandante muy flexible con la corrupción. Presumo, como periodista, de que no querían decir el fondo de la decisión, el fondo de los argumentos para separar a Delgado. Cuando ya Delgado habla con su interlocutor, no me acuerdo el nombre del director de la FELCC. ¿Medina?
Claro, esa charla es Medina y No, el director de la FELCN. Sí, Estamos hablando de, te voy a decir ahorita. Dávila, el coronel. Dávila. Claro. Del coronel Lo Dávila. salvó. Sí, Dávila. del coronel Lo salvó Dávila. Gabriela. Del coronel Dávila, conversan ahí y se siente un poco la molestia, ¿no? del general Delgado, y ahí se decanta todo. En mi criterio creo que la destitución es la que ha decantado todo, y a partir de eso se ha desatado el audio, la fotografía, los vínculos de Moreira, los vínculos de Medina, la familia de Moreira, hasta llegar a Montenegro con la fotografía. ¿Cómo se llega? Y aquí la pregunta, antes de pasar a Gabriela, a ambos periodistas. Cuando dice los tiempos, es que se filtra en los tiempos. Quiere decir que los medios, y me atrevo a decir los medios escritos, los medios periodísticos escritos, pareciera que somos clave a la hora de desatar grandes y pequeños relatos mediáticos. Necesitan de los medios para amplificar, porque sin los medios pareciera que esto no va a tener el volumen que necesitan, ni la transparencia. Mi pregunta es, ¿servimos para hacer de parlantes del audio, de las declaraciones, de las otras declaraciones, o cuánto los medios, en este caso el deber, la razón, hemos podido o no contribuir a armar algo? Yo creo que en el caso del audio, es cierto, filtraron a los tiempos, y no creo que los tiempos, ya tenemos el audio, publicamos mañana. Ha debido haber un proceso previo de análisis, de evaluación, de confirmación en lo posible de que si ese audio era real, era presuntamente del general Delgado o no. Entonces creo que ha debido haber un proceso previo para validar esa información y publicarla al día siguiente. Hay que ser muy claros en esto. Mi sospecha es de que el audio es de primera grabación, ¿no? Como diríamos, de primer plano. El audio ha sido grabado en el despacho o en el espacio donde estaba el general Delgado, porque se escucha en primer plano la voz, porque la otra voz del teléfono se escucha como si se tratara de una comunicación a distancia, ¿cierto? Lo hacían por teléfono. Creo que en esos casos los periodistas y los medios tenemos que hacer un análisis frío del interés que pudiera tener nuestra fuente al pasarnos un determinado documento, en este caso el audio, ¿no? Y a partir de eso, obviamente, cada medio de comunicación ha corrido por su cuenta, ha ido investigando por su cuenta y encontrando elementos que en el global han configurado de que sí, hay una penetración del narcotráfico en círculos de la policía, y ahora lo que decía Marcelo, en otras instituciones como el órgano judicial. Es clara la petición que esta semana ha hecho el presidente del Tribunal de Justicia al invocar audiencias para que los fiscales, los exfiscales pudieran presentar sus informes respecto de por qué finalmente no ha sido extraditado Montenegro a Brasil. Voy a retroceder otra vez hasta la policía y vuelvo con Marcelo. ¿Será que los medios servimos para vehicular? Algunos nos llaman tontos útiles porque nos meten información, nos filtran, nos dan off the record, nos dan declaraciones. ¿Cuánto hacemos nosotros en terminar de armar y hacer las correctas preguntas? Policías no somos investigadores ni jueces, claro, pero tenemos un papel. Ahí está el discernimiento. Yo destaco mucho en el tratamiento que se da en el deber de estos temas, es que a veces preferimos incluso, dejar pasar temas si es que no están con todas las fuentes bien cruzadas, confirmadas, ¿no? Yo creo que los tiempos tenía al menos habló con Medina, trató de hablar con él, o sea, tuvo un cruce ahí, o sea, han hecho, y lo lanzaron domingo, ¿no? O sea, sábado era, ¿no? Sábado 3. Entonces, ha sido interesante, ¿no? O sea, este audio efectivamente, digamos, ha revelado y ha generado este tema, y creo que ha sido manejado con responsabilidad. Y esa es la responsabilidad nuestra, ¿no? Manejar realmente el tema y confirmarlo, cruzarlo por todos lados, ¿no? Yo quisiera añadir, antes de pasar a un tema más, es lo que decía Rubén, que es muy importante, de este tema de la destitución, ¿no? Esta semana el ministro Romero señaló que conoció el tema 16 días antes del 13 de abril. Entonces,
¿Qué pasó en ese tiempo? Creo que ese es otro tema que nos va a tocar también analizar, ver en ese tema. Eso quería Es una buena dejarlo, pregunta. ¿no? ¿Qué es ha una pasado? buena pregunta. Gabriela, antes de mi pregunta sobre la policía, ¿usted cree, no periodista, usted cree que los medios y los periodistas aportamos en terminar de armar? ¿Confundimos más? ¿Nos da algún valor a lo que hacemos? En este caso, los periódicos. Quisiera hacer énfasis en los diarios. Sí, no. De cierto modo, muchas veces aportan mucho las investigaciones. Muchas veces tienen acceso a mayor información. El hecho de que pueden, no sé, tener acceso a fotos, a documentos, hacen que puedan, de cierto modo, mostrar alguna información adicional o hasta contribuir en las investigaciones. Sin embargo, viendo específicamente el manejo de los medios, y en este caso hay dos temas que bueno, uno está vinculado específicamente a la filtración del audio, ¿no? Marcelo se preguntaba qué ha pasado antes del 13 de abril. Y yo quiero responderle. La última semana de marzo se conoce, el ministro de Gobierno conoce este reporte de contacto. Y lo primero que se hace, o que ya hace la FELCN, es la remoción de uno del director del ERCOP. El ERCOP es un dispositivo de control de aeropuertos que se trabaja junto con con las Naciones Unidas, donde se hace perfilamiento de personas, del tema de las cámaras, y lo primero que hizo es que se tomó acciones sobre este teniente Rojas, se le hizo el polígrafo, no pasó el polígrafo y se lo retiró. De ahí viene el 13 de abril, ¿no? Y de nuevo, los medios hablan de la filtración de un audio mediante la cual, si no hubiéramos conocido lo que hubiera pasado. Pero lo que no dicen es que ha sido el mismo ministro de Gobierno que cuando los tiempos ha puesto simplemente iniciales de quiénes eran los policías involucrados, ha sido el ministro el que ha salido y ha dicho estos son con nombre y apellido, es decir, ha transparentado la denuncia. Lamentablemente, y eso también hay que decirlo, ¿no? Cuando se filtra esta información, esta investigación que viene de un reporte, también. Exactamente, se alerta a los involucrados, las mismas declaraciones que dicen, apenas ha salido la noticia, hemos tenido que bajar todas nuestras fotos de Facebook, hemos tenido que hacer un cambio de comportamiento. Entonces sí ha entorpecido las investigaciones que se estaban llevando a cabo. Solo que al periodista no nos va a pedir discreción, porque es nuestra naturaleza. Es decir, si nos quedamos callados, no vamos a hacer el trabajo con la policía, y lo que tenemos que hacer es alertar cuando sabemos, ¿no? O sea, es un poco... No estoy tan de acuerdo, porque ¿no? El mismo ministro decía, yo me acuerdo que en casos de secuestros de personas o de hijos de personas conocidas de Santa Cruz, les pedíamos a los medios que no hagan ciertas preguntas porque iban a entorpecer las investigaciones, se iba a alertar dónde, y no lo han hecho. Y se ha podido llegar porque no se ha alertado. Entonces sí, los medios también han jugado muchas veces, como han apoyado, digamos, han aportado para poder esclarecer de manera más rápida ciertos casos, al mantener discreción en esto. Yo entiendo, obviamente, esto al ser un caso, digamos, que llama mucho la atención por el tema de que está Montenegro, un narco buscado y todo eso, pero hablando del rol de los medios, por eso digo, te cuentan muchas veces una parte de la historia y a veces omiten algunas, ¿no? Lo mismo la otra vez decía, ¿no? Cuando la mayoría de las preguntas de los aprendidos es de los policías. ¿Y por qué no preguntan de los otros involucrados? De los que están vinculados, que son miembros de la justicia, estos empresarios. ¿Por qué únicamente el enfoque es en la policía, ¿no? Y bueno, uno puede tender a también tal vez el sensacionalismo, no sé, el hecho de los narcopolicías, ¿no? Y hay otro tema más, yo he visto un informe... Antes de ese tema, yo quiero contestar a la primera pregunta porque está muy fácil. Porque si bien en los medios tenemos también que interesarnos en los empresarios, en los familiares, lo escandaloso, lo paradójico, lo llamativo, lo preocupante es la policía, porque se supone que es la policía la que nos cuida de estos delitos, y que de pronto la policía esté involucrada no puede sino llamar prioritariamente nuestra atención. No, entiendo eso. A mí me hubiera gustado, pero por ejemplo, que se destaque que ha sido el Ministerio de Gobierno también quienes han hecho
le han dado de manera pública la baja ese momento con una resolución administrativa. Ellos, el Ministerio de Gobierno es parte querellante, se los ha aprendido. Además, ese momento también se ha movilizado para afectar el tema del patrimonio. Cuando se habla de un cerco, no es solo un cerco físico, es decir, no es solo que no podía salir, de que ya estaba, digamos, como cercado en el territorio, sino también un cerco legal, aprehensión de sus socios, el secuestro de sus bienes. Es decir, siento que cuentan medio que solo una parte de la historia, o no sé, 70% de la historia, pero hay elementos muy importantes que tal vez que no los dejan ver con mucha evidencia, ¿no? Entonces, ese es un poco, y el otro tema que era este tema de un reportaje que he visto justo de La Razón, cuando hablan de la ruta del narcotráfico, ¿no? Y esto de los viajes. Y hay muchas imprecisiones. Primero hablan de un informe de una unidad de inteligencia antinarcóticos. La FELCN no tiene unidades, tiene grupos, para empezar. Segundo, el total de la droga que llega a Estados Unidos, que no se sabe ni siquiera que viene de Colombia o de Perú, es el 3%. Ni siquiera se puede establecer que es de Bolivia. Luego dice que además llevaban droga a Colombia. Yo digo, droga boliviana a Colombia, mucho no tiene sentido. Entonces ahí sí yo les incentivo a que hagan un poco más de investigación, hasta por precios de las dinámicas y todo eso. No un reporte de un viaje de migración que diga que ha entrado y ha salido, implica que están haciendo, que ya es una ruta que se ha trazado. Y segundo, es que un narco hoy en día, sobre todo si está alto en la cadena, tiene el más mínimo o casi no tiene contacto con el producto, ¿no? A la razón. A ver, para responder respecto a la ruta de ese cargamento de narcotráfico, obviamente nosotros no nos inventamos la información. Lo que pasó es que fuentes de la misma Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico nos han pasado esa información, y el periodista insistíamos en que pudiera preguntar bajo qué línea recorre ese cargamento. Obviamente no han llevado droga a Cartagena de Indias. Cartagena de Indias era un centro muy visitado, muy necesario quizás para las actividades de Montenegro, porque ahí se sacan las fotos, de ahí hay las conexiones hacia Panamá, hacia las Bahamas, de Bahamas a Miami, como nos han contado. Y obviamente esos datos no son nuestros. Ahora, Cartagena de Indias yo creo que es más un punto como Panamá, que pueda servir más de interconexión. De conexión. Creo que Panamá supusimos nosotros eso. ¿Por qué? Sí, cierto, la misma pregunta. ¿Por qué a Colombia? Si en Colombia también pasa este mismo fenómeno. Obviamente, en eso también hay que ser muy incisivos. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico no te da la información suficiente como para manejar todo este proceso, todo este caso, con datos fidedignos, con datos reales, con datos que se aproximen, digamos, al ilícito, ¿no? Los periodistas hacemos todo lo posible para buscar fuentes, encontrar fuentes. Por ejemplo, la semana pasada, cuando en La Razón titulamos de que Montenegro estaba acorralado, tenemos información de 4 o 5 fuentes que nos decían eso. Estaban trabajando, obviamente nosotros no podíamos decir, están en Roboré, o están en la frontera con Paraguay, o están en Brasil, porque quizás podría también alertar. En eso quizás se han cuidado también los de la FELCN, al decirnos que sí, está acorralado, pero estamos trabajando, pero no daban más. Es que es difícil al periodista decirle, calladito te ves más bonito, ¿no? No, y además que es realmente el acceso de fuentes a veces es muy complicado. La FELCN es una fuente muy complicada. Periodistas experimentados, con tiempo, tienes que estar en la fuente para que... Además que el área de seguridad, que es el área esa, es complicada porque básicamente más que declaraciones son documentos los que generalmente circulan, y las fuentes de aquí está el documento pero no me mencionas, o sea, vas filtrando información, vas buscando porque no hay otro, o sea, de repente si la fuente oficial dice este es el informe de inteligencia completo, aquí está, claro, me imagino que hay cosas que no pueden revelar, claro, pero sí, digamos, mostrar por lo menos la información en la medida para evitar estas cosas. Pero lo que vamos a hacer es evitar seguir acá porque tengo que
que irme a una pausa, hacemos un pequeño paréntesis, enseguida retornamos y le preguntamos a Gabriela Reyes qué está pensando cuando dice que los periodistas apretan este botón pero nos interesan más aquí o allá. ¿Nos está queriendo decir algo? Se lo pregunto después de la pausa.